Bienvenidos a nuestra programación Reflexiones con el pastor Andy Zamora. Gracias por estar aquí con nosotros, por darnos el privilegio. Como hoy se está hablando tanto de avivamiento, lo cual es normal de acuerdo a la profecía, de acuerdo a todo lo que se ha venido hablando sobre el libro de Apocalipsis, sobre todo esto de los últimos días, ¿verdad? Esperamos un gran avivamiento. Por muchos años hemos hablado de que viene un avivamiento grande para la iglesia y esto es como una señal de que la venida del Señor está cerca. Es importante que nosotros reflexionemos qué es lo que dice la palabra del Señor, porque creo que esto es como un despertar en la iglesia. Esperamos en el Señor que esto continúe, que se salga de un lugar y que incendie, digamos, el mundo entero, la presencia del Señor, los avivamientos, las manifestaciones del Espíritu Santo. Estamos en la fe de que todo eso tiene que suceder. Pero es interesante analizar lo que es un avivamiento, porque muchas veces especulamos y hablamos, pero creo que es importante que definamos algunas cosas que van a pasar en un avivamiento, especialmente en el avivamiento final, porque ahí va a ser la gloria postrera. Estamos clarísimos que viene una gloria postrera porque está prometida en Ageo 2:9. Dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces lo que viene va a ser mayor que lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2. Viene algo mucho más grande, ¿verdad? Pero analicemos un poquito qué es, reflexionemos un poco sobre qué es un avivamiento, qué es lo que provoca un avivamiento. Y al ver lo que pasa en el libro de los Hechos, lo que se desencadena después de ese primer avivamiento de Hechos capítulo 2, ahí comienza, ahí arranca la iglesia. La iglesia comenzó como producto de un avivamiento. Y la iglesia va a terminar como producto de un avivamiento final, la gloria postrera, la manifestación de la gloria postrera. Recordemos que dice el capítulo 2 de Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Esto me habla de una iglesia unida. Ese es el tremendo problema. Tiene que ser una iglesia unida. Y dice que de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. Y empezaron a hablar en lenguas. Y empezó la manifestación, el bautizo del Espíritu Santo. No quiero dedicarle mucho tiempo a esto porque yo creo que mucha gente ya ha hablado de esta situación. Pero ahí empezaron los milagros. Y es que eso es lo importante que debemos entender. Cuando hablamos de avivamientos, la gente piensa solamente en hablar lenguas y en danzar, en alabar, en experimentar el bautizo del Espíritu Santo. Pero fíjese que todo eso puede ser emocional. Hay que tener cuidado con eso, porque lo he visto muchas veces. He visto que la gente confunde el avivamiento y lo deja nada más en las lenguas, en el bautizo del Espíritu, en el hacer locuras con el cuerpo. Y sí se da, eso es el principio. Pero el avivamiento no lo debemos dejar nada más supeditado al hablar en lenguas y al sentir el estremecimiento del Espíritu Santo en el cuerpo. Y si se queda ahí, se corre el peligro de que no sea un avivamiento, sino una situación emocional, algo que desaparece con el tiempo. Pero si es un avivamiento, sí, se va a hablar lenguas, se va a experimentar el bautizo con el Espíritu Santo, va a empezar lo que sucedió este día de Pentecostés. Pero el efecto de Pentecostés fue más allá de hablar en lenguas, más allá del temblor en el cuerpo, más allá de la experiencia que el fuego me quema, más allá de la experiencia que tiene un cuerpo al ser afectado por el Espíritu Santo. No, fue mucho más allá. Empezaron señales, empezaron milagros, empezaron las sanidades,
Empezaron las obras extraordinarias. Por eso, avivamiento sin obras, creo que va a ser duro lo que le digo, pero si decimos que es un avivamiento y se quedó nada más en el temblor, se quedó nada más en el hablar en lenguas, ¿ah? Como dijo un hermano, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca, o el otro que me dijo, usa manga corta, usa manga corta. Si lo dejamos en eso nada más, puede ser solamente una emoción. Pero si es el Espíritu Santo, tiene que venir lo sobrenatural. Tiene que venir algo que yo interpreto que tiene que haber milagros, porque ahí lo dice. Por ejemplo, como producto de ese avivamiento salieron los apóstoles. Pero recibiréis poder. Es poder el asunto. Cuando estamos aquí en el capítulo 1, dice en el verso 8, clásico, típico, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos. Ahí es donde vienen los testimonios. Por eso es interesante ver cómo muchas veces un avivamiento viene con testimonios. Cuando empiezan a dar testimonios, empieza a soltarse algo. Esto es lo que está pasando ahora en Asbury, allá en Kentucky. Eso así comenzó, con testimonios. Pero dice, recibiréis poder. No podemos dejarlo nada más supeditado al hablar en lenguas, al decir la glosolalia nada más. No lo podemos dejar solo en glosolalia. No. Dice, recibiréis poder. Y claro, sí se experimenta la glosolalia, al hablar en lenguas, la llenura del bautizo en el Espíritu Santo, pero eso tiene que dar un efecto, un fruto. Y el fruto es la sobrenaturalidad. Ahí vienen las señales, los prodigios, milagro. Ahí es donde viene el poder a manifestarse. Y había, por ejemplo, un hombre allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, si quiere ir conmigo al capítulo 3, el de la Hermosa. El paralítico que estaba en la Hermosa. Dice ahí en el Hechos capítulo 3, en el verso 10, dice, y reconociendo, esto es 3:10, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo sucedido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Que en el verso 5 dice, y él los miró atentamente, el paralítico, esperando recibir algo de ellos, dice, esperando recibir algo de ellos, y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Venía de un avivamiento, venía de experimentar el Pentecostés, y entonces dice, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda, le dice, anda. Es interesante que le dijo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y dice aquí, y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Y entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Ese es el efecto del avivamiento. No es solamente el Rambo saca la bazuca. No. Sí, se experimentan las lenguas y se le mete el espíritu, pero tiene que dar este fruto. Tiene que dar el fruto de poder, la manifestación de poder. Esa es la mayor evidencia. Igualmente, recordemos allá mismo en el libro de los Hechos, déjeme ver una cita que tengo aquí en el capítulo 5 de los Hechos. Usted va a ver lo que dice, capítulo 5. Dice aquí que, verso 12, por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales. Y la Biblia de las Américas tiene un hito ahí, y en la bastardilla dice milagros. Dice, y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es tremendo. Dice aquí que empezó a suceder
que, verso 16, también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. La sanidad y la liberación. Ese es algo clásico, algo esencial, la sanidad y la liberación. Y por último, tal vez tengo un versito extra aquí, en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Aquí nos dice lo que el apóstol Pablo estaba realizando. Dice en el capítulo 19, verso 11, dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, ellos no se quedaron solamente con el arrabala, barra. No. Ellos dieron el otro paso. Y eso es lo que falta en la iglesia. Tiene que haber lenguas, claro que sí. Tiene que haber profecía, claro que sí. Tiene que haber esa experiencia con el Espíritu Santo. Pero si esa es una experiencia de Dios y no una emoción, tiene que dar este fruto. Y eso es por lo que estamos esperando que ahora siga el fruto del poder, el fruto de la llenura. Esto quiere decir que va a haber guerra espiritual. Ese es el punto que le traigo. Esa es la reflexión de hoy. Si esto es un avivamiento, va a haber guerra espiritual. ¿Por qué? Porque dice allá en el libro de Mateo capítulo 11, me parece que es en el verso 12, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Esto quiere decir que los violentos, ¿quiénes son? Los que tienen el poder. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. Ahí es donde se da el testimonio. ¿Cómo se da el testimonio? Con poder. Con poder se da el testimonio, porque con poder se puede demostrar lo que uno anda predicando, lo que uno anda diciendo. Si no, lo demás es pura emoción. No nos quedemos en la emoción. Qué bonito es sentir el Espíritu Santo. Es hermoso estar lleno del Espíritu, y es una de las señales son las lenguas. En eso hay un gran debate en cuanto a las lenguas, pero yo creo, en lo personal, yo creo que una de las señales que se da bíblica de la llenura del Espíritu es hablar en lenguas. Pero si esto no es una emoción, nos va a conducir a la guerra espiritual. ¿Por qué le digo la guerra espiritual? Porque en ese momento se empieza a dar la confrontación, el choque de dos fuerzas y de dos poderes: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan, dice, por la fuerza. ¿Qué quiere decir por la fuerza? Guerra espiritual. Y si esto es un avivamiento, ya comenzó la guerra. Si esto es un avivamiento, como yo lo creo que es, quiero sentir, es que adentro mi espíritu siente el gozo, el regocijo de mirar todo lo que ha ocurrido. Pero eso va a dar el fruto de que estalló la guerra. La gloria postrera no es otra cosa más que esa. La gloria postrera es la guerra del final, la batalla del final. Y la iglesia tiene que estar preparada para esa guerra. No se puede ir a la guerra con gente que no está preparada. Eso es lo que hemos aprendido de Abraham cuando fue a la batalla contra Kedorlaomer, allá en el capítulo 14 del libro de Génesis. Dice que escogió 300 hombres adiestrados. Fue y le ganó a esos 5 reyes, y cuando venía de regreso le apareció Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ya usted sabe que sacó pan y vino, la comunión con Dios. Pero lo importante es que dice que agarró 300 siervos nacidos en casa. Eso, que aman la obra, que aman a su Señor.
pero dice adiestrados. El adiestramiento implica una preparación, un entrenamiento. El adiestramiento implica una capacitación. Y esto me trae a capacitar a los santos para la obra del ministerio. Por eso es que nosotros estamos abocados a capacitar a los santos en el área de la liberación, porque esta es una iglesia, un ministerio esencialmente de guerra espiritual. Dicho sea de paso, déjenme dar un comercial. Como parte de esta capacitación, estamos desarrollando una pedagogía, una enseñanza de liberación, que la está viendo usted en su pantalla. Se llama Pedagogía de Liberación parte 2, ya estamos en la segunda parte, la comenzamos ayer. Jueves 2, hoy es 3, ¿verdad? Y como usted puede ver, es un curso de 5 semanas, son 5 jueves, los 5 jueves del mes de marzo, el 2, el 9, el 16, el 23 y el 30, a las 7 de la noche. Ahí está viendo la dirección, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, aquí en el sur de California. Ahí está el teléfono, área 714-285-0020 para que usted llame. Está a tiempo. Ayer fue solo la primera clase. Nos faltan 4 clases más. Usted puede llamar a ese número y no se lo puede perder, de verdad, porque esto es tan necesario en este tiempo ahora. Quiero pedirle a los hermanos que nos pidieron el link, los que no pueden venir físicamente por la distancia, porque lo más importante es estar presente. No es lo mismo verlo de manera virtual que estar allí, donde usted puede hacer la pregunta, donde si hay que imponer manos, usted está presente. Eso es importante, es mejor verlo de manera personal que virtual. Sin embargo, como hay gente que está lejos en otros países, en otros estados, o en lugares donde físicamente no pueden venir aquí, le podemos dar un link y les pido la disculpa. El día de ayer tuvimos un pequeño problemita de internet con el link. Nos tardamos un poco más de 20 minutos. Les pido disculpa por eso, pero es algo que ya fue resuelto. Pero ahí está, Pedagogía de Liberación, con este propósito. Es que el propósito de esas enseñanzas es cumplir con esto. El reino de los cielos está sufriendo violencia y solo los violentos lo conquistan por la fuerza, pero esos violentos tienen que ser capacitados, entrenados. Esos violentos tienen que ser adiestrados en la batalla, adiestrados en esa violencia. Cuando dice violencia está hablando de un choque, una colisión de poderes, el poder de Satanás y el poder de Jesucristo. Y tiene que prevalecer el poder de Jesucristo, porque dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Va a prevalecer la iglesia. Pero ese choque necesita de soldados adiestrados, de guerreros que estén adiestrados para la batalla. El hacer milagros es guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos enseñó que no se puede saquear a un hombre fuerte si primero no se le ata. El hombre fuerte es el Satanás que gobierna el mundo, el príncipe de este mundo. Para poder hacer milagros hay que atarlo a él primero. Para poder hacer liberaciones hay que atarlo primero a él. Para poder hacer señales, prodigios y milagros, Satanás no va a querer que eso se haga para que le den la gloria a Dios. Él se va a oponer. Pero dice, no se puede saquear el mundo. La casa del mundo, del hombre fuerte, que es el mundo, si primero no lo atan. Hay que tener el poder para atarlo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Dice recibiréis poder, no dice recibiréis emoción. Es que muchas veces he visto avivamientos que se quedaron en la pura emoción nada más. Avivamientos que se quedaron nada más en hablar lenguas. De ahí murió todo. Eso no son avivamientos, eso es emoción. Porque si es poder, se rompe
Se rompe la cadena, se rompe la inactividad y empieza la violencia y empiezan los violentos a tomar el reino de los cielos con violencia, tal como lo dice la palabra del Señor. Entonces, prepárese, iglesia. Y yo estoy cumpliendo con la parte, yo estoy haciendo lo que yo puedo de acuerdo a la experiencia de más de 30 años en el Ministerio de Liberación. Y también pues lo que nos ha revelado el Señor en cuanto a esto de la liberación. En los últimos días, esto es lo que va a pasar, un choque. Esto es lo que está pasando ahorita, un choque. Satanás no quiere que haya avivamiento. Por eso, en el avivamiento del capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí mismo en el templo, había gente que decía, están borrachos. Estos solo son una partida de borrachos. Y tuvo que pararse Pedro y dar el discurso donde les dijo, no es que estos están borrachos, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y entonces le empieza a decir toda la profecía. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya usted sabe. Pero quiero decirle algo. Prepárese porque esto es guerra. Estamos en guerra, estamos entrando ahora en la guerra. Si esta es la gloria postrera, estamos en guerra. Esa gloria postrera no se puede manifestar si no hay poder. Si este es el avivamiento final, estamos en el final de la guerra. Va a comenzar la guerra final. Y quiero decirle a usted que aquí se va a manifestar. Aquí lo que vamos a ver es el máximo nivel de poder de Dios. Pero recibiréis poder. Ahí dice, ¿verdad? En Hechos capítulo 1. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y si es el avivamiento final, va a ser la manifestación del máximo poder del Espíritu. Eso es lo que va a suceder. Y por eso es que es importante que hablemos de este tema y reflexionemos en esto. Va a ser guerra espiritual, no hay salida, porque va a haber una fuerza negra de las tinieblas. La oscuridad va a ser un tiempo de oscurantismo. Dice que el sol no dará su luz, la luna tampoco. Las tinieblas, la ignorancia, ¿verdad? La oposición, el reino de las tinieblas estará cerniéndose sobre la humanidad. Pero la gracia de Dios va a pujar con poder y va a alumbrar. Se va a oponer y se va a abrir campo en medio de las tinieblas para que haya sanidades, prodigios, milagros, liberación. Eso es lo que quiso decir, que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo conquistan por la fuerza. Y estamos en ese momento ahorita aquí. Está comenzando ese momento. ¿Está preparado usted? Mira qué interesante. La reflexión, quiero terminar con esto. Por eso es importante ponerle atención a todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó acerca del ministerio de la liberación. Usted debe recordarse que en el libro de Mateo capítulo 17, déjeme leerlo para que usted vea la base escritural. En el capítulo 17 hubo una situación que se presentó. Usted la va a ver desde el verso 14 en adelante. Hay un endemoniado epiléptico. En el verso 15. Y vinieron los discípulos que estaban bajo el entrenamiento del Señor Jesús. Y no lo pudieron expulsar. He venido predicando esto de hace días. Ellos, los discípulos, según el libro de Lucas, capítulo 10, verso 17, esos discípulos eran discípulos de liberación. Es que no se pueden hacer señales sin liberación. Las señales es guerra espiritual. No es que Satanás no va a querer que haya milagros. No es que Satanás no va a querer que haya expulsión de demonios. No es que Satanás, su propósito es tener atados a los que son de Dios. Entonces tiene que venir un poder más grande que el de Satanás para que pueda haber señales, prodigios y milagros. Es guerra espiritual. Poder contra poder. Recibiréis poder.
Para eso nos dan poder. La razón que le dan poder a la iglesia es para que confronte a Satanás, y eso es guerra. Porque no se puede saquear la casa de un hombre fuerte si primero no lo ata. ¿Y cómo vamos a atar a un hombre fuerte? Solamente siendo más fuerte que él. Por eso yo sé que ese va a ser el máximo poder. El máximo poder. Y dice aquí que, verso 19, entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Qué interesante. Esta iglesia de los últimos días, el Espíritu Santo la tiene que llevar a la oración y al ayuno. Porque lo que vamos a enfrentar son los peores demonios. Este género que no sale ni en el nombre de Jesús, ni con la autoridad que le dieron a los discípulos, porque es la guerra final. Qué interesante entender eso. Es la confrontación final. Por eso la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Pero la receta del Señor Jesús es lo que quiero llegar a la conclusión con usted. Es el ayuno y la oración. Amados hermanos de las iglesias de Cristo, especialmente los compañeros de la obra de Orach, hermanos pastores que están trabajando conmigo desde allá, los del Perú, estoy viendo sus WhatsApps, ahí me despiertan en la madrugada siempre, y lo oigo y me da mucho gozo. Sé que los hermanos del Perú están en su WhatsApp ahí, ¿verdad? También los hermanos de Colombia, hermanos de Villavicencio. Estoy pensando en los hermanos, el hermano del Salvador, las iglesias del Salvador. Estoy pensando en Sonsonate, pensando en los hermanos Cienfuegos, el que está en la capital de México, en la Ciudad de México, hermano Jorge, y también el otro hermano, el de Cuernavaca, el hermano Cienfuegos, que está en la guerra espiritual, metido tremendamente también en eso. Erasmo, el hermano Erasmo Cienfuegos. También los hermanos de Guadalajara, los hermanos que están en Acapulco, hermana María y el grupo que están en Acapulco. Estoy pensando en los hermanos de Mexicali, los hermanos de Tijuana. Todos los pastores de las iglesias están aquí en Estados Unidos. Hermano, tenemos que entender esto, amados hermanos, en Cristo en general, de todas las iglesias y todos los ministerios. Si no nos volvemos una iglesia de ayuno y oración, no la vamos a hacer. Porque en los últimos días van a abrir el pozo. Y demonios que no habíamos visto antes se van a manifestar ahora. El pozo estaba cerrado. Pero Apocalipsis dice que van a abrir el pozo. Por eso, mire todo lo que está ocurriendo en el mundo. Los terremotos. ¿No le parece raro eso a usted? Los terremotos, la guerra. Ya no son rumores de guerra, hay guerra. No son especulaciones. Las masacres. Ya sabemos que cuando vamos a poner las noticias, nos van a decir que hubo otra masacre. Padres asesinando a sus propios hijos. Padres matando a su esposa y matando a sus hijos. Pero no, terrible. Una de las cosas que estaba oyendo es la alcaldesa, la ex alcaldesa, todavía es alcaldesa, pero perdió las elecciones la alcaldesa de Chicago. La primera gay abiertamente homosexual. Perdió. ¿Pero por qué perdió? Por la violencia. La gente no se siente segura en Chicago y se la cobraron a ella. No por ser gay, no, sino porque no los pudo proteger.
de esa ola de violencia extrema. Vivir en Chicago es terrible. Vivir en Los Ángeles, vivir en las grandes urbes, la violencia tan terrible, el desprecio por la vida. Y sigo gritando yo, el grito de los inocentes. 40 millones de abortos al año. 40 millones de abortos. Y nadie dice nada por el desprecio a la vida humana. Todo esto que está sucediendo ahora, el clima, mire cómo está el clima ahorita. Mire cómo está Big Bear Lake. Nevando en San Diego. ¿Quién lo iba a pensar? Nevando en San Diego. Algo está pasando. Todo esto son señales. Cosas que no habían pasado antes van a empezar a pasar ahora. Porque lo dijo el Señor. Allá en el capítulo 24 de Mateo. Dice que cosas que no habían pasado antes. Desde la fundación del mundo. Desde que existen las naciones. Eso es lo que está sucediendo, son las señales. Y estos avivamientos que vienen en medio de esa violencia, en medio de ese pecado de la depravación sexual, del sexo antinatural, cómo lo predican, cómo lo enaltecen, cómo lo glorifican al sexo antinatural. Pero en medio de todo eso, y lo irónico, Dios levanta el joven. ¿Sabe qué es lo que yo estoy impresionado con los jóvenes? Mire, estoy impactado. El avivamiento viene con el joven, el que yo pensé que estaba perdido. Cuando a mí me viene la palabra joven, ¿sabe lo que pienso? Bad Bunny. Eso es lo que yo pienso en mi cabeza. Los jóvenes, Bad Bunny. Y usted sabe que Bad Bunny es una corrupción total. Pero él tiene acaparados. Ese es un instrumento que el enemigo ha usado para agarrar las mentes y formar el pensamiento del joven en la vulgaridad, en la depravación sexual, en la confusión sexual. En medio de todo eso sale el joven promoviendo el avivamiento. Eso es lo que a mí me llama la atención cuando yo veo todo esto que está ocurriendo en Asbury, allá en Kentucky. Lo que veo son puros jovencitos. En una universidad, en la capilla, en la iglesia de una universidad, estapó, se rompió la cadena. Y viene el avivamiento, pero recibiréis poder. Pero no nos vamos a quedar ahí nada más en hablar lenguas y temblando. Hay que salir a hacer señales, prodigios, guerra. Liberación es guerra, sanidad es guerra. Prodigios es guerra. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas no quiere tener al mundo como lo tiene así, pero para eso recibiréis poder, para oponerse al que tiene al mundo bajo el poder del maligno. Es guerra espiritual. El reino de los cielos sufre violencia. Y yo no sé si usted tiene la violencia, usted que me está viendo ahorita, si se puso violento. Hacer milagros es ser violento. Expulsar demonios es ser violento. Sanar a los enfermos es ser violento. Hacer prodigios y señales, eso es ser violento. Esa es la violencia del reino. No se podría hacer si en nuestro lado no tuviéramos un poder mayor que el poder de Satanás, mayor que el poder de las tinieblas que tiene al mundo bajo el poder del maligno. Porque así dice, el mundo yace bajo el poder del maligno. Se necesita un poder supremo, superior. Y ese es el que nos da el Espíritu Santo en estos avivamientos. Si no es la emoción. Porque muchas veces me ha pasado eso también, tengo que decirlo. No lo confundamos, lo digo no por crítica, sino para evitar la confusión. Muchas veces le dicen, ay hermano, qué culto más glorioso ayer domingo. Pero no hay milagros, no hay señales. Al contrario, la predicación es en contra de la liberación, en contra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué clase de avivamiento es ese? Por eso es que si nos quedamos solo en el temblor del Espíritu, ¿verdad? Y en Rambo saca la bazuca, no estamos listos para la guerra. Por eso es que nosotros estamos haciendo nuestra parte.
esta tiene que ser una iglesia de ayuno y oración. Porque aquí dice, Mateo 17, 21, pero esta clase de demonio, esta clase de espíritu inmundo, esta clase de potestades demoníacas no salen sino con oración y ayuno. Aquí dice oración y ayuno. Y en Marcos 9:29, vaya, revíselo en su casa. Dice, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Por eso yo sé que la iglesia de los últimos días, la de la gloria postrera, la iglesia más violenta que se ha manifestado, va a tener que ser una iglesia de ayuno y de oración. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar en esta guerra por la gloria postrera. En ella se va a manifestar un poder mayor. Por eso tiene que ser una iglesia de ayuno y oración. ¿Qué es lo que se logra en el ayuno y la oración? ¿Por qué el Señor receta ayuno y oración para esta clase de demonios? De estos son demonios que no salen diciéndole en el nombre de Jesús. Porque ellos ya habían aprendido a hacer eso. Allá en Lucas 10, verso 17 dice, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y en el verso 19 Jesús les dice, mira que les he dado autoridad sobre serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Es decir, que ellos tenían la técnica, el entrenamiento y la capacitación de decir en el nombre de Jesús, fuera. Y eso es lo que hacemos, la mayoría. Se estandarizó en la iglesia decir en el nombre de Jesús. Pero dice que estos géneros, como van a abrir el pozo del abismo, de ahí va a salir un género de demonio que no estaba antes. Y ese género no va a salir, sino con ayuno y oración. Esos demonios se van a oponer a la iglesia, pero la iglesia tiene que ser de ayuno y oración, porque ese género nada lo puede derrotar excepto una iglesia de ayuno y de oración. Ayuno y oración. Reflexionemos. Después de poner ese panorama, ¿qué es el ayuno y la oración? Oración es hablar con Dios. Nosotros no sabemos orar. Yo le aseguro que la mayor parte de la iglesia no sabe orar. La clave está en el capítulo 5 del libro de Mateo, cuando el Señor Jesús les está enseñando a orar. Lamentablemente yo siempre he escuchado, hablando de la enseñanza de orar, lo que se trata del Padre Nuestro. Y ahí nos enseñan Padre Nuestro que estás y interpretan. Sí, pero no me enseñan lo que está en los versos anteriores. Cuando Él les dice, cuando vayan a orar, no lo hagan como lo hace la mayoría. Esas son palabras de Jesús. Cuando vayan a orar, no hagan como hacen todos los demás. Ellos hacen casi exhibicionismo. Por eso fue que no dejaron a los famosos, a las Christian celebrities, a las celebridades cristianas no las dejaron participar en el avivamiento. Porque muchas de esas celebridades lo que quieren es brillar ellos, que la gente los vea. Pero tú no. Oye, tú que me estás viendo, eso no es del Señor. El Señor quiere que no lo haga por show, para que lo vean. No. Lo que el Señor quiere es que usted vaya al secreto. Cuando dice que usted se vaya a su aposento, está hablando de vaya a un lugar íntimo y secreto. Cierre la puerta detrás de usted, quiere decir desconéctese de todo, del teléfono, de las películas, del televisor, de las novelas, de la música del mundo. Eso quiere decir, métase solo con Dios. Eso es lo que quiere decir cuando Él dice, cierra la puerta. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. No dice, tu Padre que está pegado en el YouTube, tu Padre que está en TikTok, tu Padre que está
en las aplicaciones de las redes sociales. No, dice tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso es tremendo porque es todo lo contrario de lo que hace mucha gente de hoy en la iglesia. Lo que lo hacen para que lo vean a uno. No, hay momentos de que ir a la verdadera guerra, vamos en secreto. Eso es lo que hicieron en la oración y en el ayuno. El ayuno no es no comer. El ayuno es un tiempo de consagración. Son unas horas que voy a consagrar al Señor, desconectado. Porque, ¿qué es lo que quiere? Y esta es la reflexión final. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué busca Jesús al recomendar oración y ayuno? Lo que busca es que usted en una intimidad sincera, en espíritu y en verdad, usted entre en comunión con Dios. La oración lo que quiere es comunión, hablar, Él y yo. Y ya sabe que cuando Dios nos habla, en sus palabras viene el poder, porque dice, y a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, les llamó dioses. Y por eso es que Moisés, cuando Dios le hablaba, Moisés salía glorioso, porque Dios había hablado con él. Eso se logra con la oración, pero esa es una comunión con Dios, una conversación. Comer pan con el Señor es escuchar su palabra. Y Moisés salía glorioso, con el rostro impregnado de la gloria, porque Dios le habló. La palabra de Dios era lo que hacía eso. Y eso es lo que se busca en la oración. Y el ayuno, ¿qué es lo que busca? La desconexión total de usted con el mundo para que se concentre en Dios. Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a ella, a los discípulos, es, en este género de demonio, solo lo puede sacar la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios, esa gloria de Dios, esa doxa de Dios. Por eso ayer estudiamos doxología también. Esa doxa de Dios solo la puedes tener dentro de ti cuando oras en la forma que Jesús dice y cuando ayunas en la forma que Jesús ayuna. Y ahí es donde entra la comunión, y en la comunión esa doxa, esa gloria de Dios viene sobre ti y no tienes que decir ni siquiera en el nombre de Jesús. Cuando el demonio ve la doxa en ti, cuando el demonio ve la gloria de Dios en ti, cuando el demonio ve la presencia de Dios que se logra en la oración y el ayuno, y él ve esa gloria de Dios en ti, grita y se va. No necesitas ni siquiera reprenderlo. Usted va a ver allá en el libro de Lucas capítulo 13, verso 11, para no equivocarme. Lucas 13, 11. Usted ve que hay una mujer encorvada. Hay una mujer que por 18 años un demonio la tenía encorvada. Un espíritu la tenía encorvada. Y el Señor Jesús no reprendió al demonio. No le ordenó nada al demonio. Solamente puso manos sobre la mujer y le dijo, mujer, eres libre, liberación. Eres libre de tu enfermedad. Pero no le habla al demonio. Lo que pasa es que el demonio ve la gloria. Por eso les dice, este género, como son demonios que ahora van a empezar a aparecer, no estaban antes, abrieron el pozo del abismo y de ahí vienen nuevos demonios con más poder. Esos demonios necesitan que usted tenga la presencia, la gloria de Dios, que se logra a través de una oración sincera, en espíritu y en verdad, y un ayuno en espíritu y en verdad. Eso es lo que quería reflexionar con usted. Eso es lo que quiere decir ayuno y oración. Y hoy más que nunca, hoy que estamos en los últimos días, nosotros necesitamos esa gloria, esa doxa del Señor en nosotros. Como estaban apedreando a Esteban, ¿verdad? Ok. Pero cuando él da el testimonio y lo vuelven a ver, dice que vieron su rostro
como el rostro de un ángel. Cuando lo vieron el rostro, esto no es Esteban, sí, dice, tiene el rostro como el rostro de un ángel. Como que un ángel se le hubiera metido adentro. Y es que eso es lo que sucede. La doxa entra en nosotros. Cuando Él nos habla a través de la palabra de Dios, la gloria de la palabra entra en nosotros a través del oído. Y entra en nuestro ser. Y ahora vamos cargando la doxa, vamos cargando la gloria de Dios. Y los demonios no resisten eso. Va a llegar momentos en que ni siquiera tienes que decir en el nombre de Jesús. La doxa, la gloria del Señor en ti va a expulsar el demonio y van a empezar señales, prodigios y milagros. Por eso usted ve. Yo tengo ahí un montón de videos de liberación y de sanidades, pero yo sé que es eso, la gloria del Señor operando. Y eso apenas es una probadita. Lo que viene es mayor. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Ayuno y oración es para que Dios me hable, para estar en intimidad con Él, y si Dios me habla a través de su palabra, la gloria de Dios va a penetrar en mí y va a vivir en mí, y esa gloria es la que hace señales, prodigios y milagros. Esa gloria que está en mí a través de la palabra que Él me va a decir a mí, esa gloria es la que va a derrotar el poder del enemigo. Esa es la gloria del Señor en mí. Por eso es ayuno y oración. Si usted entendió esto, si le ha sido de bendición, háganos un like. Cuando usted nos hace un like, que a usted no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón, entonces el algoritmo de las computadoras y los programas de YouTube empieza a ponernos y a recomendarnos. Háganos un like. Nada le cuesta. Y si usted nos está viendo por el Facebook, hágase nuestros seguidores de Facebook. Mándenos ahí sus estrellitas. Nos bendice mucho las estrellitas que usted nos manda, de verdad. Muchas gracias. Por eso son de gran bendición. Colabore con nosotros también para seguir adelante, hablando de estos temas, reflexionando en estos temas. Usted puede hacerse nuestro seguidor en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas estas plataformas digitales. Tenemos también un app, el app de la iglesia, la obra de Orange. Hágase nuestro seguidor y eso nos va a bendecir grandemente para continuar en esto. Yo creo que la iglesia necesita entender esto, que tiene que entrar en ayuno y oración para poder enfrentar el desafío de la gloria postrera, la guerra final. Esto que se va a ver es el máximo nivel de poder de Dios en el hombre, con ayuno y oración, el máximo poder. Porque qué tremendo cuando le dice, este género no sale con nada, sino con ayuno y oración. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que con el ayuno y oración vas a lograr el máximo poder de Dios para derrotar al enemigo, porque uno no puede hacer señales, prodigios y milagros, porque no se puede saquear la casa de un hombre fuerte si primero no se ata. Empieza atándolo, entendiendo por qué el ayuno y por qué la oración, que usted tiene que volverse un cristiano, un creyente de ayuno y oración, y que la iglesia de la gloria postrera tiene que ser una iglesia de ayuno y de oración, y que para la guerra final, el enfrentamiento final que está ocurriendo y empezando en este momento, la iglesia necesita ser una iglesia de ayuno y oración. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré,
soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer. Yo te cuidaré, te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán, te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.